Bueno, Emilia, hagamos así. Primero presentate, vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta. Dale, Sí, presentate y... te presento. Sí. Soy Emilia Delfino, soy periodista y autora de La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que incomoda a los Milei. El otro día, antes de hablar puntualmente del libro, estaba revisando en mi biblioteca, yo ahí tengo Todo tiene precio, la biografía no autorizada de José Luis Manzano. En la, en la década del 90 proliferaron muchas biografías políticas, ahí hay de todo. La última una también que también tengo es esta, la del Coti Siglia. La tengo también, sí. Coti. En ellas proliferan el periodismo narrativo, los secretos de alcoba, la investigación por la corrupción. Algunos tienen más elemento ensayístico en términos ideológicos. El almirante cero de Claudio Uriarte. ¿Qué opinas de ese tipo de género de la biografía no autorizada periodística y de alguna manera cómo se vinculó con el kirchnerismo? Porque sobre figuras del kirchnerismo no hay tantas biografías. Nos falta una biografía de Devido, una biografía por ahí, no sé, de Julio Alac, de Guillermo Moreno, pero también quedó muy en la guerra Clarín. Entre el Clarín y el gobierno se sacrificó mucho, hubo mucho periodismo de guerra de ambos lados. ¿Qué opinás de ese género y de alguna manera si puede resurgir ahora con Milei la biografía no autorizada periodística? A mí es un género que siempre me gustó como lectora. La biografía periodística es un género muy interesante. Hay libros muy icónicos, sobre todo en los 90, que vos mencionabas algunos de ellos, hay muchos otros. Fue un género que se trabajó bastante, por suerte. Y es cierto, en el kirchnerismo tal vez no hay grandes libros, en el sentido grandes libros de volumen, ¿no? Como los de los 90, tal vez son libros más cortos, preparados para otro tipo de lectores adecuados más a la época, que fue cambiando también. Em, de hecho, La Generala no es un libro largo, es un libro que tiene, ya te digo, casi 300 páginas. Pero bueno, en los 90 había biografías de 600, ¿no? 700, 500 páginas. Y bueno, como te contaba, para mí es un género que me atrapa, y que creo que son personajes que le permiten tanto al escritor, al periodista, como al lector bucear por una época, ¿no? A través del personaje, a través de su vida, de sus decisiones y sus acciones, el libro de la biografía periodística te va contando una época. Y ahora sí, hablando puntualmente de tu libro La Generala, ¿cómo llegás a escribir el libro de Victoria Villarreal? ¿Qué es lo que te motivó a investigar sobre su vida? Creo que la principal motivación tenía que ver con mostrar lo que ella no muestra. Ella tiene una frase que dijo, si mal no recuerdo, en la entrevista con Jonathan Viale en marzo de 2024, la famosa entrevista del jamoncito del medio, que le trajo tantos problemas con Milei. Creo que fue en esa entrevista que ella dice, Milei y yo, ella dice, Javier y yo nacimos para la cámara, dice Villarruel. Y creo que eso habla mucho de, no solo de ella, sino de toda una generación de políticos que ahora nos gobiernan, ¿no? Que no dicen nacimos para la política, dicen nacimos para la cámara. Y para las redes sociales, si querés, te agrego yo de colatazo. Pero me parece que lo que era necesario era mostrar lo que ella no nos mostraba en la cámara. Era terminar de componer el cuadro del poder de la libertad avanza, porque había mucho escrito sobre Milei, pero faltaba escribir sobre ella, que sigue incluso a pesar de la interna con el presidente, manteniendo un nivel de imagen todavía positivo, pero que en ese momento tenía una imagen positiva mucho más alta y que en algunas encuestas llegó a tener una imagen positiva más alta que el propio presidente en momentos en que Milei tenía un muy buen nivel de aceptación. Antes de ir a su vida, en términos ideológicos, a ver, sectores de la derecha se encandilaron un poco con ella, pero
desde el punto de vista ideológico, tampoco detrás de la defensa del terrorismo de Estado o digamos de la corporación militar antigua, no se le notan grandes estertores ideológicos. Había, en los años 30, 40, había nacionalistas católicos, tipo Irasusta, Carlos Ibarguren, que soñaban con, que idealizaban el Imperio Español, que tenían una gran, que rechazaban todo aquello que había venido después de Caseros, porque decían que la luz eléctrica, hasta el sistema de salud lancasteriano, eso era masonería judía. Si tuviéramos que dar la ideología de Villarroel, ¿puede conectarse con esos nacionalistas católicos así que tenían como una especie de vituperación con la hispanidad, con el martirio, con toda esa cosa? ¿O ella es otra cosa? Creo que es una versión mucho más light y moderna de parte de eso. ¿Por qué? Porque sí tiene una, una, eh, una devoción por la hispanidad, un rechazo a todo lo que tenga que ver con pueblos originarios eh, de la Argentina. Tiene también eh, un, un fronting, si querés decirlo así, de ideología nacionalista católica, que después se terminan aliando con los liberales e incluso con los liberales libertarios como Milei, que se definen como anarcocapitalistas, pero se presentan como nacionalistas católicos, ¿no? Entonces hay una conexión con ese pasado. Su padre tenía esa ideología, era un nacionalista católico, ferviente católico además, em, y de un ala del ejército que cultivaba esa ideología, ¿no? Enfrentado a los liberales del ejército que incluso tenían mucho poder durante incluso la dictadura, la última dictadura militar. Digamos, cómo el nacionalismo católico da para todo, porque del nacionalismo católico salió, gran parte del hombres del peronismo inaugural salieron del nacionalismo católico. La Iglesia Católica fue la que permitió el triunfo de Perón en el 45, o los propios montoneros. Firmenich fue jefe de la Juventud Estudiantil Católica en su adolescencia, a sus 17, 18. Digo, eh, lo raro, y eso ideológicamente, ¿cómo es que esos hombres nacionalistas católicos que tenían como una devoción por un Estado corporativo, como una especie de que el Estado es el sedimento del poder, ahora están con un hombre que quiere hacer un liberalismo económico tan abyecto? Digo, ¿cómo es que pegan el liberalismo económico o la destrucción del Estado en términos económicos de Milei y una mujer que imagino que esos autores que había idealizado su padre caían en un estado grande, en un estado chico, digamos? ¿Cómo es que hacen junta, digamos? Creo que son varias cosas. Villarroel y la historia de su papá y la historia de su abuelo, que era historiador además de la Marina, de la Armada, te permiten ir reconstruyendo un poco por dónde puede llegar a venir eso. Y creo que en parte tiene que ver con que tanto la derecha liberal como la derecha conservadora nacionalista católica se unen para enfrentar siempre a la izquierda, ya sea en elecciones, como lo hicieron Milei y Villarroel, o al peronismo, digamos, ¿no? Después del 45, o ya sea de forma forzosa, con un golpe militar y una dictadura militar. Cuando el ejército y la armada y la fuerza aérea se unieron contra Montoneros y ERP. Ahora, em, me parece que también hay un poco de unirse ante el espanto, pero también de convicciones poco profundas, ¿no? Porque el discurso de Villarruel en cuanto al nacionalismo católico, o incluso, por ejemplo, vayamos solo al nacionalismo, a la soberanía nacional. El discurso de Villarruel sobre Malvinas se contradice permanentemente con el discurso de Milei sobre Malvinas. Y eso es algo que ellos ya conocían sus posicionamientos cuando se unieron. ¿Por qué? Porque Milei no es alguien que oculte sus posicionamientos en ningún momento. Villarruel tampoco, en algunos casos, en otros sí los oculta, si querés ya después hablamos de eso, o los camufla, pero no así Milei. Entonces hay un poco de traicionarse a sí mismo con total de llegar al poder, ¿no? Justamente también sobre eso,
la propia cuestión Malvinas generó run run en el propio ejército, porque el informe Rattenbach dice que los jefes del ejército hicieron todo lo posible para perder la guerra y que eso en cualquier ley militar se castiga con un tiro en la nuca, porque la traición se da castigo una pena de muerte. ¿Cómo, digamos, qué rol el padre era un militar procesista o tenía vinculaciones con el carapintadismo? ¿Cómo era la historia, digamos, política del padre, digamos? Villarruel, padre, fue un militar, fue un instructor de comandos del ejército, es decir, que era un instructor, un formador de los grupos de élite del ejército. Ellos van a la guerra de Malvinas con compañías de élite. O sea, él no va con los soldados rasos o con los colimbas, sino que va con un grupo que estaba muy preparado para la guerra y que incluso en palabras del propio Villarruel padre, él luchó, dijo, contra la guerrilla urbana y la guerrilla rural. La guerrilla rural en Tucumán, el ERP. La guerrilla urbana no aclara en sus escritos ante el propio ejército, pero sí dice que peleó en zona urbana contra la guerrilla, por lo tanto entendemos que podrían ser rastros de montoneros o ERP. Pero además es un hombre, Villarruel, que tuvo una carrera en ascenso hasta la llegada de la democracia. Es decir, su carrera fue en ascenso hasta que llega Alfonsín al poder y él comete varios errores. E incluso queda vinculado a un supuesto intento de asesinato de Alfonsín, que él negó tajantemente, como explican sus escritos, haber participado de ese intento, supuesto intento de asesinato de Alfonsín cuando era presidente, pero después él se niega en el 87, si mal no recuerdo, a jurar por la Constitución Nacional, cuando Alfonsín ordena a todos los militares jurar lealtad a la Constitución Nacional, una forma de eh, instruirlos en jurar lealtad a la democracia. Él se niega y ahí empieza, ya había empezado un poco la debacle de su carrera, pero ahí empieza, él queda detenido incluso en un establecimiento militar y empieza la debacle de su carrera que no se recupera nunca más. Entonces es un militar nacionalista, ultracatólico, que tuvo un ascenso siempre bajo, sobre todo bajo las alas de las dictaduras, eh, pero que encuentra el eclipse de su carrera y la imposibilidad de su meta, que era ser general del ejército, justamente con la democracia del 83. Otro elemento también que reforzaba lo que decías en la anterior pregunta era que si fue ella siendo tan católica, el derecho de familia no ha sido cambiado durante el gobierno de Milei. Es más, circulaban versiones que Milei quería facilitar aún más el divorcio. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Bueno, ni los juicios por lesa humanidad tuvieron un freno en el gobierno de Milei, salvo que la Secretaría de Derechos Humanos aporta pocas pruebas, pero bueno, ya los organismos se han fortalecido tanto que eso no es ni siquiera necesario. Y en términos de derecho de familia, este gobierno, o sea, la visión que tenía un militar opusdeciano sobre la familia, Milei es todo lo contrario, no está casado, no tiene hijos, odia a sus padres, está enamorado de los perros, digamos, no. O sea, Milei dista mucho de la familia opusdeciana de los años 50, 60, sí, es judío, o sea, digo, porque ese catolicismo es profundamente antisemita también, ¿o no? Sí, es un catolicismo que se ha caracterizado por tener, no, no todos, pero muchos de ellos, un profundo sentimiento antisemita. Villarroel es una persona de muchas contradicciones. Ella también está divorciada, se casó muy joven, se divorció. eh, Ella habla de, de algunos valores de ese catolicismo tan acérrimo, pero después las acciones con las personas con las que ella se relaciona cotidianamente no eh, confirman esos valores en esas acciones, esos valores del cristianismo, digamos, ¿no? Del amor al prójimo, ¿no? Es una persona que está relacionada todo el tiempo con el conflicto, con la pelea, con la enemistad, eh, y no con construir con la gente, con su entorno,
tener amistades tiene pocas amistades que se prolongan a lo largo de las décadas. Entonces es una persona que tiene en esa faceta humana bastantes contradicciones también, ¿no? Cuando hablas de las amistades y de eso, te referís a que no es difícil tener vínculo, o sea, contactar con personas que sean asiduas hasta el día de hoy con ella, por ejemplo. Sí, existen, obviamente, tiene sus amistades, pero son amistades muy cerradas, muy escasas. Y cuando uno habla con las personas con las que Villarruel se desenvolvió todo el tiempo de manera profesional y de manera personal y de militancia política, lo que se encuentra todo el tiempo son enemigos y una enemistad muy visceral, como la que tiene ahora con Milei. Es decir, que esto es un patrón que se repite en la vida de Villarruel. ¿Por qué? Por su carácter, por su intransigencia, eh, porque es muy individualista también, digamos, ¿no? Es una persona que piensa en ella y en su crecimiento personal y no en un crecimiento grupal, ¿no? Por eso le es tan difícil construir políticamente un sector que se llame villarruelismo, digamos, cosa que en el caso de Milei no se vio. Él sí pudo construir de la mano de Karina Milei, de la mano del poder y del dinero también, ¿no? Algo que ya hoy no tiene. Pudo construir lazos eh, políticos. Pero cuando uno habla con esos lazos políticos de Milei, hay cariño hacia Milei. Hay también relación personal con Milei. No siempre, no todos, pero hay bastante. No pasa lo mismo con Villarruel. Lo que uno encuentra todo el tiempo es conflicto. No vos decís, por su intransigencia, o sea, no tiene grandes dotes de oradora y tampoco es simpática ni macanuda en las pocas entrevistas que dio a ciertos periodistas que tienen vínculos particulares con el gobierno. Eh, Eso sea, digamos, para decirlo de manera coloquial, tiene muy mal carácter con la gente que tiene alrededor. Tiene un carácter muy fuerte. Suele parecer también muy intimidante a algunas personas. Creo que, disiento en algo de lo que decías, que creo que es una muy buena oradora. Lo que pasa es que está todo el tiempo, a veces la agresión en la oralidad puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces, a veces lo que puede ayudarla en el debate, como por ejemplo en el debate con Rossi, con un enemigo político, el debate de los vicepresidentes de 2023, a aplacarlo constantemente en el debate gracias a la agresión y a esta fuerza que ella tiene con la palabra, en una entrevista tal vez puede caer un poco antipático, que es lo que tal vez te pareció a vos y a muchas otras personas, ¿no? Falta de carisma, la dureza, todo el tiempo la dureza. Es una persona muy, muy dura. En esa dureza tiene por esas consignas que casi, o sea, cuando habla, coquetea con la falta de respeto cuando habla con una persona, ¿no? Es bastante, en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros la vemos en las redes sociales responder a una agresión, la vimos esta semana con Lemoine. Vemos cómo ella desciende en la pelea, ¿no? Todo el tiempo en la pelea discursiva. Desciende el nivel al nivel de su contrincante, por así decirlo. Y si Lemoine atacaba con malos modos, ella atacó peor. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, me parece que esa dureza también tiene que ver con cómo creció, creo que tiene que ver con su padre también. Su padre tenía un carácter muy así. No era, por ejemplo, alguien querido entre sus pares en el ejército. Sí era respetado, pero no era querido. eh, Era respetado como profesional del ejército, como formador de comandos, pero no era una persona querida. Me parece que ella repite un poco de hecho, la gente que los conoce muy bien a la familia dicen que ella se parece al padre y su hermana se parece a la madre, ¿no? Como una división ahí de personalidades. La hermana sí es una persona muy allegada a ella. eh, siempre han
Ha estado a la sombra un poco de Villarroel, pero la ha ayudado mucho en su carrera, la ha acompañado mucho. ¿La madre vive? Sí, la madre vive, hace poco tuvo unas declaraciones públicas, no suele hablar públicamente, creo que estaba en Rosario cuando un periodista la contactó en una radio y salió a hablar. Es una persona que sí se caracteriza por lo que pude ver en redes sociales de la madre en decir lo que piensa, igual que Villarroel, ¿no? Más intuitiva en ese sentido, más impulsiva. ¿No? De decir lo que piensa, criticar. Me acuerdo que en un posteo había criticado al gobierno de la ciudad ya hace unos años. Se quejaba por los uniformes de los policías de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí comparten, me parece, algo, porque de hecho, quienes conocen mucho a la familia dicen que su hermana está mucho más a la derecha incluso que Villarroel, ideológicamente. Qué sería más pues, que franquista la hermana? Bueno, no lo sé. Por ahí casi te diría, porque hay que estar a la derecha de Villarroel, pero evidentemente sí. Me parece que también a lo que se refieren por lo que van contando los allegados es que es más cerrada que Villarroel. Villarroel puede permitirse un coqueteo con el peronismo, puede permitir un peronismo de derecha, si querés, pero puede permitirse sentarse con gobernadores de otras fuerzas políticas porque es más políticamente correcta en esos ámbitos. Ahora, cuando tiene que pelearse con Lemoyne, desciende a la tierra, ¿no? Al En barro, te ese, diría. en ese caso, me decías que el abuelo era historiador de la Marina. Era furiosamente antiperonista el abuelo, me imagino. Vos sabés que cuando el abuelo escribió muchos libros para la Armada y cuando se refería a Perón era bastante elíptico, eh, hablaba bien de Evita, tenía así como por su trabajo con los pobres, decía, reconocía eso, pero después sí destilaba un poco su posición, pero no, no hay ningún escrito en el que él sea, al menos que yo haya encontrado, abiertamente antiperonista. Y hay quienes dicen, algunos conocedores de la familia, que ellos, que el padre tampoco era un antiperonista furioso, el padre. Ya hablando del padre, son dos familias diferentes, porque el abuelo es el padre de la madre, es el abuelo materno, ¿no? El de la armada, y el lado del ejército es el padre. Em, pero me parece que ella no es, creo que es una ferviente antikirchnerista, pero no necesariamente es una antiperonista furiosa, ¿no? Por eso, de alguna manera, puede, por ejemplo, no meterse con Evita, como si se mete Milei. Sí, exactamente. Y incluso ha tenido algunas frases emulando frases de Perón. Ha tenido como algunos coqueteos, lo de Isabelita Perón. ¿Se acuerdan que puso el Sí. busto en el Senado de la Nación? Se reunió con Isabel Perón. Eso es algo que su papá le había inculcado, supuestamente, según cuentan en su entorno. Su papá le había dicho que Isabel Perón nunca había sido reconocida por lo que le había permitido a las Fuerzas Armadas hacer contra las guerrillas y que gracias a Isabel Perón se había podido hacer la primer campaña contra las guerrillas en lo que ellos llamaron la aniquilación a la subversión. Entonces, hay un coqueteo permanente que ella nunca termina porque ella no dice todo lo que piensa. Nos da la impresión de que dice todo lo que piensa, pero no dice todo lo que piensa. Nunca dice abiertamente lo que piensa sobre la dictadura militar. Nunca dice abiertamente lo que piensa sobre el secuestro de niños durante la dictadura militar. No dice abiertamente lo que piensa sobre las violaciones a las mujeres detenidas en los centros clandestinos de detención. Y no dice lo que piensa realmente sobre el peronismo. Hay muchas cosas que Villarroel no nos cuenta, no nos dice. En ese marco, la dictadura, digo, antes de la dictadura puntualmente, eh, es muy difícil hablar con Villarroel si uno no es Jonathan Viale, Esteban Tebruk o compañía.
¿Vos conseguiste hablar con ella o alguien de algún medio que no sea ultraoficialista logró entrevistarla? Ella cuando se encuentra con los medios de comunicación en las provincias, ahí con los trabajadores de prensa que están, los noteros, como nosotros le decimos, los que están ahí al pie del cañón esperándola, habla con todos, responde, se muestra muy conciliadora con la prensa. Y también se intentó, tuvo algunos momentos de mucha tensión con la prensa adentro del Senado, con los acreditados del Senado, y después intentó tender algunos puentes. En el caso del libro La Generala, ella decidió no dar entrevista formalmente. Lo que me permitió es un canal de comunicación con ella para poder chequear información e intercambiar información. ¿Intercambiar en qué sentido? En que yo le decía, por ejemplo, le hacía llegar, leí esto sobre usted, ¿qué tiene para decir sobre esto? Y había una respuesta, digamos. Entonces, hay a través de ella y a través de muchas personas allegadas, amigos y allegados a la familia, el libro te va mostrando un poco distintas facetas de Villarroel, la emocional, la cerebral o racional, si querés, la ideológica, la social, la política, la económica también. Eh, Y, y eso es un conjunto de distintas fuentes, incluida, digamos, ella, que permitió ir reconstruyendo a Villarroel, ¿no? Justamente sobre la dictadura, ella siempre se encarga de hablar de la lucha contra la guerrilla. Pero aún así, la dictadura tuvo grandes internas en sí misma y no es una sola cosa historiográfica, ni Macera, ni Videla, ni de mucho menos. Lo que sí se nota es un odio furioso por las madres de Plaza de Mayo, que es un elemento muy presente en la derecha. A Eve la debe odiar visceralmente, ¿no? Sí, incluso ha tenido manifestaciones públicas bastante eh, lamentables sobre Eve Bonafini, que uno puede estar coincidir, no coincidir, estar a favor o en contra, pero hay ciertas circunstancias como la muerte que ya sobrepasan, digamos, ¿no? Los ámbitos de discusión política. Y ella pasó esos límites. Eso te habla de una Villarruel impulsiva también, ¿no? De una Villarruel que no tiene muchas concesiones con sus enemigos ideológicos, eh, que es parte de su dureza también, ¿no? En cuanto a la formación político-histórica, es una mujer con la que uno puede hablar con Villarroel y ver digamos, una valoración, por ejemplo, de Rosa, de los caudillos, del roquismo, del gobierno de Irigoyen, haber leído a los revisionistas, o tiene, digamos, si se quiere, como la mayoría de los dirigentes libertarios, como una especie de salpiqueo de, digamos, de frases cortas hirientes, como se robaron, o sea, lo que tienen para argumentar contra el kirchnerismo es la corrupción y, digamos, y que eran estatistas comunistas, o sea, tiene formación o de alguna manera lo que tiene es una especie de anticomunismo visceral y nada más, digamos, se puede tener una charla política donde ella tiene concepciones ideológicas o no, o solamente Claro. viene a representar un sector orgánico que es la defensa de los presos de esa humanidad. No ha mostrado nunca un nivel de profundidad en ese sentido. Creo que en lo que sí sabe, en lo que se formó, es en guerrillas. Ella conoce las guerrillas de Argentina, ERP, Montoneros y otros 15 grupos que ella investigó durante toda su vida y que fueron la base de su ONG, que era el CELTIB, que es el CELTIB, porque el CELTIB todavía existe, pero eso es de lo que ella conoce y habla. Fíjate que no se mete en otros temas. Ella cuando me contaban compañeros del colegio, cuando estaban en cuarto año, si mal no recuerdo, 16 años tenía, una profesora de historia dividió la clase en dos grupos. Un grupo iba a enjuiciar a Roca, perdón, iba a enjuiciar a Roca. Y otro grupo iba a defender a Roca. La que la maestra eligió, la profesora,
para estar a la cabeza de la defensa de Roca y de la campaña del desierto fue a Villarroel. Fue la abogada de Villarroel. Y el otro grupo eligió a una compañera como la fiscal que iba a acusar a Roca por las decisiones que había tomado y las acciones en la campaña del desierto, y se enfrentaron eh, en una clase, digamos, que simularon un juicio. Em, Me parece que ella tiene ella después estudió Derecho, estudió Seguridad, una tecnicatura en seguridad. No, no ha sido, digamos, no es una intelectual de la derecha, como algunos identifican, por ejemplo, a Laje o a Márquez, dos otros enemigos de ella, que fueron en algún momento parte del mismo grupo y que ahora están completamente enfrentados. Eso que una vez dijo Ricardo Rajendorfer, que los libros no los escribe ella, sino que los escribe un servicio que está preso y que ella pone la firma abajo, ¿eso es cierto? Mira, lo que yo pude reconstruir es que Villarruel escribió sus libros y que recibió ayuda del Gato González, que es este marino detenido, preso, condenado por delitos de lesa humanidad y por violación a una detenida desaparecida de la ESMA, violaciones sexuales reiteradas. Em, Muchos identifican al Gato González como un mentor político de Villarruel. Ella lo iba a ver al hospital militar cuando él estaba detenido en el hospital militar, porque ha hablado con personas que la acompañaron a verlo. Lo ha visitado en la base naval también cuando estaba detenido al principio en base naval. Ahora, si mal no recuerdo, está en Ezeiza, si no lo trasladaron porque lo iban a trasladar. Y el Gato González es de alguna forma alguien que la ayudó a pensar uno de sus libros, que es si querés, uno el libro base de los libros de Villarroel, que es un manual sobre cómo funcionaban, operaban y qué acciones hicieron 17 grupos guerrilleros de Argentina. Ese manual que parece un manual de inteligencia para todo público, no para militares, sino pensado para desde un chico en una primaria hasta un adulto, sí tuvo la ayuda de Gato González, efectivamente. Los especialistas en guerrilla, Gabriel Roth, Vera Carnovale y demás, a ver, los libros, yendo puntualmente a la literatura que hace. Yo estudio historia en la UBA. En algún momento, para como fuente se utilizan los libros del Tata Joffre. Ahí se mete todo adentro, partes de inteligencia que uno no sabe el origen, rumores, eh, supuestas declaraciones de exguerrilleros que no se dice cuándo fue, ni quién fue, ni cuándo fue, tomada bajo tortura, digamos. Mete todo adentro desde el punto de vista histórico. Si leíste alguno de esos libros de Villarroel, ¿pasan una revisión o son como una especie de compendio de declaraciones contra la guerrilla, así como una especie de sándwich así que vamos metiendo una C y adentro? Digamos, ¿cuál es el asidero histórico de esos libros? Mira, tiene sobre todo trabajo de hemeroteca, tiene mucho diario y revistas. Y lo que ella hizo es un análisis de las revistas de Montoneros y ERP. Entonces, toma las acciones, cruza los diarios de la época con testimonios de familiares de víctimas de las guerrillas y lo que las propias guerrillas decían que habían cometido durante los años 70 y 60, porque va del 69 al 75, creo, si mal no recuerdo, no, un poquito más. Entonces, claro, se basa en lo que los diarios decían, en donde los diarios le adjudicaban a un grupo guerrillero un atentado, un asesinato, un secuestro, más lo que dicen los familiares o sobrevivientes de esos secuestros, por ejemplo, y asesinatos en el caso de familiares, y lo que decían Evita Montonera y la Estrella Roja, ¿no? Sí, Era de RP. del ERP. Así que hay un trabajo muy
te diría, de hemeroteca de investigación universitaria, digamos, ¿no? No hay entrevistas a historiadores, no hay profundidad, son pequeños recortes con fotos y pequeños textos donde describen las acciones. Y también cortos, textos cortos, donde ella describe quiénes formaban parte de la cúpula de estos 17 grupos, cómo estaban organizados, si tenían vínculos con el extranjero, Cuba, por ejemplo, la Unión Soviética. Es un manual muy pensado para lectura rápida y es bastante grande, ¿eh? Es de un tamaño voluminoso, pero porque tiene muchos casos, pero no hay profundidad en esos. Ella lo que quería era mostrar las acciones, ¿no? Digamos que tiene fuente, pero no sabe interpretarla, digamos, para decirlo coloquialmente. O no quiso. Ella me Bueno. parece que ella em, el que le da la idea de hacerlo así es el Gato González. El Gato González es quien piensa la estética de ese libro, que es lo más fuerte del libro. Porque además ese trabajo, cualquiera que tenga capacidad de investigación lo puede hacer con mucho tiempo y mucha dedicación. No estoy menospreciando el trabajo que ella hizo, pero el fuerte del libro es la estética, que es lo que pensó el Gato González. Porque ya Entonces, el círculo militar había hecho In Memoria en el año 86-87, pero para contestarla nunca más, y deben estar más o menos en los mismos casos. Conscripto Mario Felipe González, asesinado por el ERP, el 6, una cosa así, ¿no? sí, sí, con fotos, con color, con cuadros sinópticos de cómo estaban las cúpulas organizadas. Hay mucho trabajo de pensar ese libro de manera estética, porque eso es lo que le llega al lector. No es tanto la información, que es fuerte, sino también cómo está presentada, ¿no? Ese es el gran fuerte del libro. En ese caso, por lo que tengo entendido, por ejemplo, a Villar lo pone muerto por montoneros cuando en la causa judicial la espoleta que explotó no era de montoneros, o caso similar, el caso de Duarte Ardoy, que la propia ejército digo, que se mataron entre ellos, lo ponen muerto por coso, por el RP. Si uno, nadie se tomó el trabajo de revisar uno por uno, pero pone casos que se han descubierto de tiroteos entre ellos y demás, los pone por la guerrilla. Y además Hay la... algunos desencuentros ahí en la información, sí. Eh, por ejemplo, cuando ella hace el último libro, que es donde elige una serie, creo, 13 historias de víctimas de las guerrillas de los 70 y después hace una lista de todas las personas muertas por la guerrilla. Ella dice que son civiles muertos por la guerrilla y hace una lista, ¿no?, de muchísimas personas. Pero incluso ahí hay desencuentros en esa información, porque ahí es donde hay, por ejemplo, militares muertos en combate. Entonces, eran militares muertos en combate con, por ejemplo, el ERP y figuran como víctimas civiles, ¿no? Eso sí, sí he podido detectar. O por ejemplo, porque él ya dice que son 1000 y en realidad el Círculo Militar en memoria dicen que son 600 y algo, después dice que Gambini dijo que eran 700, eh, porque tengo entendido que se ha dicho de que desde el punto de vista histórico hay unos cuantos nombres que aparecen sin número de documento, como que si uno se pone a hilar fino, el libro tiene sus errores metodológicos, a eso me refiero, ¿no? Puede tener errores metodológicos, creo que sí, y tal vez es un libro que no queda claro quién lo revisó.